7:25 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al asambleísta Inés Alarcón de ADN. Le invitamos para analizar lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional en medio de este ambiente por el proceso electoral y las decisiones últimas que han confrontado al Ejecutivo y Legislativo respecto de la famosa ley denominada antipillos. Gran parte de la Asamblea oponiéndose a la puesta en vigencia de la ley antipillos con la publicación en el registro oficial, y ahora se argumenta que fue ilegal, inconstitucional. Siempre preguntamos, como aquí nos sustentamos con opiniones de juristas, de constitucionalistas, ¿por qué la Asamblea archivó luego de un primer debate cuando la Constitución, artículo 137, y el dictamen 423 de la Corte Constitucional, cuando se vivía el momento extraordinario por la muerte cruzada del año anterior y la salida del presidente de entonces, dictaminó la Corte también recordando que todo proyecto de ley será sometido a 2 debates? Claro que se puede archivar, negar, aprobar, reformar, pero luego de 2 debates. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional? Asambleísta Inés Alarcón, buen día. Muy buenos días, qué gusto, gracias por la invitación, un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan. Bueno, ahí me gustaría precisar que las urgentes económicas no se archivan, las urgentes económicas se pueden negar, aprobar o, por supuesto, en su caso, debatir y llegar a los cambios requeridos en las mesas legislativas. Pero usted bien lo ha dicho, el 137 es claro, en la Constitución habla de un primer y segundo debate. No existe el archivo para una ley urgente económica en primer debate, y eso la Asamblea Nacional hizo mal, actuó de manera ilegal e inconstitucional al hacerlo. Nosotros en el Pleno de la Asamblea lo dijimos el día en cuando estuvimos debatiendo la ley antipillos, fuimos claros a dejar y poner en evidencia que se estaba yendo a cometer una inconstitucionalidad, una ilegalidad, y que el resultado de esto sería que este proyecto de ley pase por el Ministerio de la Ley al no tener un pronunciamiento en segundo debate hacia el Ejecutivo. Nosotros fuimos claros desde un inicio, siempre pusimos la posición clara de actuar de acuerdo a lo que dicta la Constitución. ¿Y por qué la Asamblea no desarrolló todo el procedimiento legislativo y, como dice la Constitución, los 2 debates? Bueno, lo que pasa es que actuaron de una manera rápida, de una manera en la que buscaron deslegitimar el trabajo del Ejecutivo en la lucha que desde el día 1 viene liderando el presidente de la República en contra de las mafias, en contra de la delincuencia organizada. Lo que buscaron es deslegitimar y hacerlo de la manera más célere posible. ¿Qué conllevó esto? A que ni siquiera pudiesen cumplir con lo que dice la Constitución, porque bien pudieron haberlo debatido en primer debate, haberlo llevado en informe a segundo debate y haberlo negado, porque eso es lo que correspondía, eso es lo que dice la ley, los votos estaban ahí, pero actuaron de manera rápida, actuaron de manera que no está escrita en la Constitución, y eso les llevó a cometer este error que lastimosamente fue alertado incluso por el presidente de la República, porque cuando le llega el archivo, el presidente lo devuelve a la Asamblea y le dice: cumpla con los tiempos y cumpla con lo que dice la Constitución. Hacen caso omiso. Cuando transcurren los 30 días en los que se debe tratar una ley urgente económica, el presidente procede con lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa a pasarlo por el Ministerio de la Ley. En estas condiciones, ahora la Asamblea pretende presionar a la Corte Constitucional para que emita un dictamen de interpretación frente a un hecho que está consumado, publicado en el registro oficial. Bueno, sí es realmente una preocupación para el país estos ataques y juicios de valor dirigidos por la Asamblea Nacional contra el registro oficial, contra la Corte Constitucional. Aquí hay que ser claros, estos órganos son pilares fundamentales de la justicia y la democracia, cuyo labor debe mantenerse libre de presiones partidistas. Nosotros entendemos que frente a una campaña política, a una contienda electoral, están utilizando cualquier forma para deslegitimar el trabajo del gobierno y están incluso deslegitimando a estos órganos tan fundamentales como lo son la Corte Constitucional. ¿No suena mal escuchar que la mayoría en la Asamblea Nacional, la mayoría de bloques, está
contra la ley antipillos. No suena mal, no manda un mensaje la mayoría de asambleístas oponiéndose a la ley antipillos. El presidente ha sido claro. ¿Quién está contra la ley antipillos? Los pillos. Por eso es importante que el pueblo ecuatoriano conozca de primera mano que se ha tratado de disfrazar una ley tan importante y de la manera más vil, acusándola de una ley impostera a una ley que lo único que viene a hacer es atacar las estructuras financieras, porque aquí hay unos dineros que son utilizados para el sicariato, para las extorsiones, para hacer toda esta cadena de valor que utiliza la delincuencia organizada para sembrar el terror en nuestro país. Y es ahí donde debemos atacar. Claro, esta ley ya, decreto ley publicado en el registro oficial, establece una reducción en el pago del 1% que era al SRI en una transacción de un vehículo usado para menos de $20,000. Claro que se castiga a los vehículos de alta gama. ¿Ese fue el espíritu? No, este proyecto de ley tiene muchos más artículos que únicamente el de los autos usados, que sí hay que ser claro. El SRI ha dicho que hay de más de 4.600 millones de dólares que están por debajo de la mesa y que se mueven en el mercado automotriz, que es importante también. Pero más de eso, lo que viene a hacer esta ley es a darle el fortalecimiento a la UAFE. Mire, aquí le voy a poner un caso que es puntual y que tal vez la ciudadanía no conozca. Desde el año 2017 hasta la fecha, solo se han dictado 7 sentencias condenatorias por lavado de activos, que involucran 173 millones de dólares. Pero estos 173 millones de dólares ya están fuera del país. Ese dinero mal habido nunca se ha recuperado en nuestro país. ¿Qué permite este proyecto de ley? Que se congelen estos fondos de manera administrativa y que puedan ser investigados, sí, pero que estén congelados y que una vez que hayan las sentencias respectivas, este dinero pase a fortalecer, por ejemplo, la UAFE. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Que se determina que sí ha habido un lavado de dinero, que sí son los fondos mal habidos, pero hasta que la justicia haga lo que tiene que hacer, ese dinero ya está fuera del país. ¿Qué busca con esto? Congelar estos activos de quienes están siendo investigados por lavado de activos. Por eso es importante darle este marco jurídico, darle esta normativa a estas instituciones que están luchando contra las mafias. Ahora, ¿cómo fortalecer la institucionalidad y las normas cuando se habla de una debilidad para combatir el lavado de activos en el Ecuador? ¿Por qué no se preocupa eso de la Asamblea Nacional? Esa debería ser la primera preocupación de la Asamblea Nacional, darle esa normativa, ese marco jurídico, darle esas herramientas jurídicas para que las diferentes instituciones puedan actuar de manera contundente. Ahí sí tenemos que ser firmes, ahí sí no podemos dar un paso para atrás. Y de hecho, esa es la lucha que ha liderado el presidente de la República y que han querido deslegitimar. Y aquí sí me gustaría puntualizar, porque esto es lo que buscaron con archivar un proyecto tan importante en el primer debate sin ni siquiera guardar las formas, sin ni siquiera respetar la Constitución. Y eso es lo que nos compete a nosotros como Asamblea Nacional, darle las herramientas a las instituciones para que actúen de manera frontal, para que actúen de manera dentro de un marco jurídico y ellos puedan utilizar estas herramientas a favor de las instituciones para que nosotros como legisladores, pues somos nosotros quienes somos los llamados a tratar estas leyes, a tratar estas normas, a reformar las normas, pero a beneficio del país, a beneficio de esta lucha contra la inseguridad que nosotros estamos llevando. Recuerde que estamos en un conflicto armado interno, que estamos en una guerra interna contra las mafias y somos los legisladores los llamados a darle las herramientas necesarias dentro del marco jurídico. Ahora, ¿en qué va a terminar en la Asamblea cuando una mayoría cuestiona y quiere echar abajo este decreto ley ya vigente por su publicación en el registro oficial con una consulta a la Corte Constitucional? Bueno, en un estado de derecho y democrático como el que vivimos, cualquier ciudadano puede tomar cualquier acción ante la inconformidad de cualquier acto, y está bien. Ahora la Corte deberá pronunciarse, pero nosotros sabemos que el presidente de la República, a través de la Secretaría Jurídica, ha tomado el camino constitucional adecuado y ha hecho lo que dicta la Constitución, y es como debe ser. Ahora, citaba al comienzo, asambleísta,
Inés Alarcón, el dictamen que hubo de la Corte Constitucional, el dictamen que tengo en mis manos, 423 UE23, en donde la Corte recordó en ese estado extraordinario que vivía el país el año anterior por la muerte cruzada, cierre de la Asamblea y salida del presidente, la Corte recordó en más de una ocasión que los asambleístas deben legislar durante los 2 debates legislativos, dice el dictamen. ¿Por qué la Asamblea, en este caso de la ley antipillos, se ahorró el segundo debate y archivó? Ahí es cuando yo le digo que hay una ilegalidad y es por apresurarse a deslegitimar el trabajo del gobierno, porque los votos para negarla siempre estuvieron, pero únicamente es el tema de que hagámoslo con esta rapidez, con esta celeridad, para que el pueblo ecuatoriano sepa que nosotros no estamos a favor, sin ni siquiera respetar la Constitución, sin ni siquiera respetar ya los pronunciamientos que existen. Es que es increíble que desde la Asamblea Nacional, de donde nacen las leyes, de donde nace la seguridad jurídica para el país, no se respeten ni siquiera los pronunciamientos de la Corte Constitucional, no se respete la Constitución, y a eso es lo que hacemos realmente, un llamado a la Asamblea Nacional y a los políticos que votaron a favor de este archivo en primer debate cuando no había cómo hacerlo. ¿Qué otros temas tiene entre manos la Asamblea Nacional? A sabiendas de que están en la recta final de este año, ya vendrá la vacancia legislativa a comienzos de enero y prácticamente se va a quedar sin cabeza con los asambleístas suplentes y el CAL con una de 7 miembros del Consejo de Administración de la Legislatura. Bueno, yo creo que ya la Asamblea Nacional, como usted bien lo ha dicho, entra, ¿no?, en este tema de las licencias. Habría que ver qué más presentará el secretario de la Asamblea Nacional o a su vez la señora presidenta. Pero en este caso sí, vuelvo a repetirlo, cualquier acción presentada es bienvenida. La Corte Constitucional tendrá que responder en este caso, pero nosotros estamos seguros que el presidente ha actuado en derecho y ha actuado respetando la Constitución y la ley. ¿Y juicios políticos que estaban en marcha, en qué condiciones quedan? ¿Cuál es el orden? Bueno, entiendo que está tramitándose el juicio político del señor Guarderas. Justo hoy había escuchado que están ya armando el cronograma para llevarse a cabo este juicio político. Entiendo que hay 3 juicios políticos más pendientes. Yo creería que se van a seguir llevando de la manera como lo ha venido haciendo la Comisión de Fiscalización. Igual todas las comisiones estamos trabajando de acuerdo a los cronogramas ya establecidos. ¿Y uno de esos juicios pendientes es contra la ministra de Trabajo también? Sí, ingresaron un juicio político contra la ministra Núñez. Entendemos que debe seguir el orden de prelación indicado. No sabemos si se tendrá que ser en esta asamblea o si ya será en la próxima. Ahí habría que ver los tiempos que maneja la Comisión de Fiscalización. De cualquier manera, ¿cuáles son los tiempos de estas 3 últimas semanas en la asamblea? Porque a comienzos de enero viene la vacancia legislativa. ¿Qué van a priorizar en este cierre del año 2024? Bueno, habría que priorizar las leyes que están pendientes, que ya se encuentran en segundo debate, las reformas de igual manera. Esperamos también que se lleven a cabo los procesos de fiscalización que están pendientes y que se están llevando en las diferentes comisiones. Por ejemplo, en la Comisión de Seguridad entregaremos el informe del tráfico de combustibles, entregaremos el informe también de las muertes indeterminadas, un estudio realizado por el investigador Arduino Tomás y desde el año 2017 hasta el año 2007 hasta el año 2018. Esperamos que también se traten con la urgencia que requieren estos informes de fiscalización. Hay muchos temas en la Asamblea Nacional que son de interés nacional y que no pueden quedarse rezagados. Por eso, bueno, un llamado también a la señora presidenta para que los ponga en el orden del día. Y las reformas constitucionales, reforma parcial que presentara el Ejecutivo y que la Corte ha dado el visto bueno. El 1 reforma el artículo 5 relacionado con las bases extranjeras militares y el segundo, la reforma parcial en el tema del financiamiento a los partidos políticos, reforma el 110 y 115 de la Constitución.
Bueno, el tema de las bases extranjeras, yo entiendo que este mes deberían entregar ya el primer informe con respecto a la reforma al artículo 5 de la Constitución. Esperemos que, bueno, otra vez la comisión trabaje con la celeridad requerida y necesaria para este tema tan importante como lo es la cooperación internacional en nuestro país, justamente en el contexto del marco de violencia e inseguridad que vivimos. Y el día viernes se elegirá ya quiénes serán los que componen la comisión que va a tratar la segunda reforma constitucional. ¿Este viernes se designaría la comisión? Sí, el viernes se designa la comisión, fuimos llamados ya al Pleno de la Asamblea Nacional justamente para tratar este tema. Y en el caso de la Comisión de Seguridad, ¿qué temas tiene pendientes de trámite y aprobación? Bueno, entregaremos, como ya lo dije, los 2 informes de fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional. Entregaremos también la ley de inteligencia, una ley importante para el país. Esperamos que se lo debata con la celeridad necesaria. Entregaremos también la ley veteranos de guerra, una ley que viene a darle la importancia requerida a todos quienes lucharon en las guerras de nuestro país. Y también tenemos la ley cívico-militar, una ley importante también en donde nosotros le damos la importancia necesaria a quienes terminan el servicio militar y qué está pasando con esta gente que está terminando, a veces son cooptados por los grupos de delincuencia organizada, darles oportunidades para que sigan la carrera militar o para que puedan seguir otro tipo de carreras. Estamos con estas 3 leyes por entregar ya al Pleno de la Asamblea. En la Comisión de Seguridad seguimos fiscalizando y trabajando a favor de los ecuatorianos en temas de seguridad nacional. Y la paralización de la Asamblea por mandato legal y constitucional, ¿el receso será desde el 4 de enero? Desde el 5 de enero. Desde el 5 de enero hasta, tengo entendido, el 19 de enero, que será la vacancia legislativa. Y mientras tanto estarán con los legisladores suplentes cuando casi 100 asambleístas irán a la reelección. Sí, es lo que compete hacer cuando pide licencia a un legislador, lo que es que vaya el legislador suplente. Y en esta circunstancia, de alguna manera, con la vacancia legislativa, ¿se paralizará los trámites en la Asamblea Nacional? Sí, con la vacancia legislativa se para todos los trámites y los procesos que se llevan diferentes fechas en los diferentes cronogramas. Bien, entonces, ¿qué debe esperar el país de la Asamblea en estas últimas 3 semanas del año 2024? Bueno, lo que el país espera de la Asamblea Nacional es que actúe con coherencia política y que entregue marcos normativos que beneficien al país. Ha sido una asamblea, creería yo, que sí ha entregado normas importantes para el país. Creo que las diferentes comisiones han hecho un gran esfuerzo en trabajar, dejando de lado los shows políticos que a veces ciertas bancadas han presentado en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero se ha procurado hacer un buen trabajo en las diferentes comisiones. Lo que resta del tiempo, seguir cumpliendo con el plan de trabajo ya establecido y, bueno, la vacancia legislativa que por ley tiene que realizarse, y también próximos a una contienda electoral, la licencia que también por ley hay que pedirla, pero eso no significa que las comisiones tengan que dejar de trabajar o a su vez dejar de cumplir los procesos ya establecidos. Pero en el caso de los 15 días de la vacancia legislativa, ¿se paralizarán las tareas tanto legislativas cuanto fiscalizadoras? Sí, o sea, deben paralizarse los procesos, los tiempos y también el trabajo legislativo, porque eso es lo que determina la ley dentro de una vacancia legislativa. Bien, a la asambleísta Inés Alarcón de la Comisión de Seguridad de la Asamblea y de ADN, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias a ustedes, un excelente día, un abrazo. Muchas gracias. 7:44 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo con la doctora Cecilia Espinosa, abogada defensora de la fiscal general, a propósito de la impugnación contra la candidatura en el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional, cuando hay candidatas y candidatos que han sido observados y que han sido cuestionados. Vamos a hablar de este y otros temas con la doctora Cecilia Espinosa. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.
Quería contarte que tuvimos muchas navidades juntos, que aún conservo varios regalos que me diste. Quería que sepas que me amas mucho. Decirte que esta desconocida que te ve con tanto amor es tu nieta. Qué ironía, ¿no? Mientras unos hacen lo posible por olvidar, tú luchas con todas tus fuerzas por recordar. Cuando nos falle la memoria y solo